solo el motor y que nos permite a nosotros también tener una interfaz común con varias aplicaciones. Esta base es una base de un supermercado, ¿sí? En el cual tenía varias cosas para hacer. Y era la base de la lógica de depósito. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, un Store Procedure X. Estoy tratando de ver alguno y acordarme qué es lo que hacía. Em, pero, por ejemplo, podría llegar a ser un actualizador de precios de venta, ¿sí? Que bueno, básicamente es sencilla, ¿sí? Con una fecha de un archivo, lo que hacía era insertar, ¿sí? Sí, pueden ver la consulta, la vamos a sacar acá para que se vea mejor. Insertaba en la tabla de precios de venta, la de referencias precio de venta, insertaba todos los cambios nuevos que había, ¿sí? Trabajando con una, una tabla dummy, ¿sí? Y trabajando con unas vistas. ¿Sí? Se podía hacer a través de una vista de los valores de hoy, hacer una diferencia con los digamos, artículos que yo había cargado en esta tabla temporal y poder cargar todos los precios que hayan cambiado, ¿sí? Lo que no cambió no se tocaba. Esa es una. Eh, otra, otro, otro store procedure es un poquito más complejo. eh, lo que estableciera comparativa de ventas de una publicación determinada, ¿sí? Con varios parámetros. Una publicación, el filtro desde cuándo hasta cuándo, si tomaba o no pedidos en oferta y si era agrupado o no. Entonces, si pueden ver, declaro varias variables, selecciono dentro de mis parámetros un nodo que sería una sucursal en particular, cuál es la sucursal de cálculo de oferta, y eh, declaro una variable de tipo tabla, ¿sí? Que esto sería una especie de tabla temporal, pero no es una tabla temporal, no genera estructura física, sino que es todo en memoria. Y en esa tabla inserto una determinada consulta, ¿sí? Completa para una publicación, un detalle de esa publicación, donde verán que tengo un montón de cosas, ¿sí? Para analizar, por ejemplo, tengo tablas, ¿sí? Un join de tablas, con más tablas, ¿sí? Y después tengo esto, ¿sí? Estas son funciones dadas en formato tabla. No son funciones escalares como las que vemos acá en la materia, sino que son funciones de tabla, ¿sí? Esta función de tabla, en base a dos parámetros determinados, ¿sí? O más, la cantidad de parámetros que yo defina en la función, yo puedo obtener para todos los artículos, ¿sí? O para todos los precios que tengo de ese artículo, obtener el precio de costo para el artículo y la fecha de oferta, ¿sí? Esto sería una, una, un procedimiento para definir la comparativa de precios, ¿sí? Armo un result set interno con datos que yo quiero y después eh, esos datos que yo tengo los recorro a través de un cursor, como les dije. ¿Sí? Recuerdan que el martes les mencioné acerca de los cursores, que también la idea es que ustedes aprendan un poco a manejar estos cursores, que son útiles para este tipo de cuestión. ¿Sí? Una vez que defino el cursor, ese cursor se va a cargar con este result set, ¿sí? Con esta consulta, y luego abro el cursor y empiezo a hacer la lógica como si fuera una programación. Como verán, también puedo realizar distintas consultas, ¿sí? De inserción
Y fíjense acá, en este caso estoy insertando en una tabla X el resultado de un SP, ¿sí? Así que fíjense la versatilidad que les da a ustedes manejar store procedures dentro de un motor, ¿sí? O funciones, si están en Postgres, ¿sí? Ahí es donde yo puedo definir. Fíjense, si está agrupado, hago cierta agrupación, borro información de las comparativas y luego elimino, digamos, termino mostrando un result set que ni siquiera está diagramado ni puesto en la base de datos, ¿sí? Es una manipulación completa de la información para obtener resultados que yo quiera. Lo importante es tener bien definido lo que estudiamos en la materia, ¿sí? La estructura de tablas, ¿sí? Fíjense, ustedes pensaban que por ahí su sistema que tiene, no sé, o mejor dicho, su sistema, el ejercicio que les daba 10 tablas era una locura. Miren lo que es un sistema en producción, o al menos que estuvo en producción, la cantidad de tablas que van a generar y van a tener y van a, digamos, dependiendo del dominio del problema que tengan, van a tener una base de datos bastante grande. Ahí para... Se me escucha, ¿no? ¿Qué haces, Panchín? ¿Se me Sí, sí, escucha? te escucho, sí. Ahí, chicos, para comentarles también un poco sobre Store Procedures, o sea, Store Procedures, después si querés, Pancho, tengo acá también uno de proceso de facturación. Sirven también desde el punto de vista en que vos no necesitas tener un sistema detrás para ejecutar eso. O sea, por un ejemplo, hay casos en varios lugares, procesos como generar toda una facturación, generar procesos que se corren, qué sé yo, mensualmente, cada ciertos días o algo así. No es que vos tenés que tener una aplicación corriendo o algo así. Podés generar un store procedure que sigue cada cierto tiempo, que de algún lado te lo llamen cada cierto tiempo y se ejecute. Eso se usa muchísimo. O sea, vos creás un store procedure y después ese store procedure se va llamando cada cierta cantidad de tiempo o algo así, va generando las facturaciones, va armando, por ejemplo, el más común de todos es el que te genere facturaciones. Vos imagínense que tienen un... Es más, ahora si querés ahí, Panchín, comparto, tengo uno acá justo que genera facturaciones. Dale, dale, ahí corto lo que estoy Sí. compartiendo y compartimos. Esto es bastante viejo, pero por ejemplo, este que están viendo ahora es un store procedure de, si conocen el nombre, les estoy mostrando, de decidir, el gateway de pago, que genera, es bastante viejo el código este, pero para que lo vean, este es un store procedure eh, que genera la facturación de uno de los productos de decidir. Bien. Tiene tablas temporales que las borra y las genera, crea tablas temporales para justamente hacer todos los cálculos de facturación. Y este store procedure en particular se ejecuta todos los meses. Todos los meses se ejecuta este store procedure que va haciendo, ven que hace sumatorias de cálculos, ven acá, sumatorias dependiendo del producto, ven. Este es uno, por ejemplo, que genera facturaciones de un producto particular de Decidir Plus. Este store procedure se ejecuta todos los meses. Y esto no es que tenemos que tener la aplicación corriendo para que me genere la... No, para nada. Estos store procedures están en las bases de datos. Tienen configurado que a un determinado cron, a una determinada fecha, se tengan que correr estos de store procedure y estos de store procedure se corren. O sea, tiene muchas utilidades. Otra de las utilidades también que se suele hacer también es para migración de datos. Cuando uno tiene que migrar de un esquema a otro esquema de una manera compleja, o sea, qué sé yo, imagínense de que yo tengo esta base de datos de facturación, ¿no? Tengo una base de datos y tengo que hacer cierta lógica para migrar a otro esquema distinto con otras tablas y con cierta lógica de negocio, bueno, se generan store procedures para eso. Y también creo que tengo otro más, si no me equivoco por acá. No son todos de facturación estos. Sí, son todos de facturación que tengo. Fíjense que el Mauro le está mostrando, por ejemplo, un store procedure que generalmente en la mayoría de los que son sistemas gestores de base de datos tienen store procedures. ¿Esto en qué es que está? ¿Es MariaDB, MySQL? ¿Qué es? MySQL, esto es MySQL. MySQL. Sí. Sí, sí, fíjense. La idea es, todos tienen
un formato común, ¿sí? Ujú. Que es armar un procedimiento y poder declarar variables y trabajar como si fuera un trozo de código, un procedimiento como Exactamente. los que vieron ustedes en ADA. Ujú, exactamente. O sea, ustedes pueden hacer comillas, porque hay muchos que se confunden, o sea, se puede hacer, y pongo de vuelta comillas, lógica de negocio con Store Procedure. No es lo más recomendable, porque muchos, a ver qué es lo que pasa, y me ha pasado mucho esto en el mercado, me ha pasado muchísimo esto, que, y pasa mucho con los DBA eso, que todo lo quieren resolver por Store Procedure. Y hay veces que no, hay veces que es lógica de negocio, no carguemos la base de datos para hacer eso. Pero te permite a vos, el Store Procedure, te permite a vos hacer lógica de negocio, utilizar sentencias de if, for, todas las sentencias que ustedes están viendo en programación, utilizarlas dentro de la base de datos. No es recomendable para todo, es para ciertas cosas en particular. Suele pasar de que hagan muchas cosas de más con Store Procedure, sí, suele pasar. ¿Ok? Pero tienen, como ven, tienen if, tienen todas las sentencias que pueden tener en diferentes lenguajes. Bueno, con Store Procedure, dependiendo del motor, lo tienen. ¿Y por qué no se usaría tanto ahí en la base de datos eso? Bien, porque hay cierta lógica de negocio que vos... Recordá que tu base de datos, a vos desde tu aplicación, están haciendo entrada y salida, ¿no? Se está consumiendo, imagínate, miles de usuarios. La cual la base de datos tiene que tener cierta performance para que eso suceda. Imagínate, vamos a hablar el caso de decir, que es el ejemplo que estamos viendo. Tenés miles de usuarios haciendo transacciones. Si yo empiezo a hacer lógica de negocio dentro de esa base de datos, yo estoy consumiendo recursos de la base de datos y le estoy bajando la performance a quien me está consumiendo. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí, sí. Porque todos estos sí, y es más, depende del tipo de programación que vos tengas, depende de toda la lógica que vos hagas acá, te estás consumiendo los recursos de la base de datos. El motor de la base de datos, el procesador de la base de datos, bien, la cantidad de hilos que podés atender. Es más, y esto les digo que me ha pasado, los Store Procedure complejos en las bases de datos productivas no se suelen correr en los horarios que tiene mucha demanda la base de datos. Porque se come los recursos el Store Procedure. Se los come a los recursos. Entonces, imagínense un día normal, un tráfico normal. Vamos a dar un ejemplo, un Cyber Monday. Cyber Monday hay millones de usuarios conectados y haciendo transacciones. Yo eso pongo este Store Procedure de facturación a las 3 de la tarde de un Cyber Monday y me asesinan. Se muere la base de datos. ¿Se entiende? Lo más importante, que lo que tienen que pensar, que esto es algo que lamentablemente, por cómo está estructurado el plan, lo tenemos al revés, ¿sí? Ujú. Esto es algo que vamos a decir, digamos, infinidad de veces, es toda herramienta, no hay nada que sea una bala de plata, o sea, no son los Store Procedure lo que define, tengo que usar siempre esto y esto va a ser lo mejor para todo. Ni el Store Procedure, ni las clases. Siempre todo sistema tiene que analizarlo en todos los aspectos, ¿sí? En el aspecto de compartimiento de recursos. Si ustedes tienen un sistema, como por ejemplo, yo les mostraba, yo tengo 18 Store Procedures, pero esa base, como mucho, tiene 20 usuarios conectados. Como mucho, y digamos, siendo muy exagerado. Generalmente eran 3 o 4. Entonces, puedo, digamos, usar y reusar Store Procedure, digamos, sin afectar mucho la performance. Pero si vamos a un ambiente como el que les mencionó Mauro, hay que tener en cuenta eso, la cantidad de usuarios que tengo conectados, porque justamente si tiro, como le dijo Mauro, un Store Procedure a las 3 de la tarde en un Cyber Monday, explota todo, cae todo, las conexiones, la gente, el usuario empieza a quejarse, es un desmadre, para decirlo así. Entonces siempre tienen que evaluar, no hay nada que sea, esto siempre es así, no, siempre hay que pensar, ok, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es el dominio del problema? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo muchos usuarios? ¿Tengo concurrencia de millones, de 2, de 3, de 5, etcétera? ¿Sí? Es más, no sé si ellos ya vieron, no, eso lo ven todavía no lo vieron, requerimientos no funcionales. No, Eh, no, nada. no Por vieron eso, nada de eso, justamente. exactamente, eso lo ven el año que viene. Eso es lo malo que tenemos dentro de del plan ahora actual, ¿sí? Esperemos que el próximo plan cambie. Ujú. Pero O bueno, sea, la idea ustedes, es
que aprendan a ver, digamos, el año que viene van a ver este tipo de cosas y van a decir, pero esto no lo tendrían que haber dado antes, sí, lo deberíamos haber dado antes, pero bueno, es una cuestión de planes. Mayormente ustedes cuando arman todo un sistema en general, sin adelantarme a la materia del año que viene, pero ustedes cuando piensan una base de datos, ustedes hacen todo un análisis previo de para qué va a ser esa base de datos. O sea, no es que ustedes van a decir, che, yo quiero agarrar y voy a poner SQL Server porque me pinto, más allá de que hay veces que depende de los factores económicos, pero mayormente el motor de la base de datos que ustedes vayan a elegir va a depender de un montón de factores que ustedes cuando analicen el dominio del problema que ustedes tengan, van a decir, voy a ir por esto, por la cantidad de usuarios que tengo, por la cantidad de concurrencia, por un montón de factores. Esos factores son los que te terminan dando, che, ¿cargo más a la base de datos o cargo menos a la base de datos? Bien. ¿La utilizo solo como soporte de datos para guardar datos o la utilizo también para ejecutar store procedure, para que uno puede cargar a la base de datos con un montón de cosas más que datos. Como dije, lógica de negocio. Pero eso va a depender de lo que ustedes hayan analizado de su dominio del problema. No es lo mismo, como les mostré y como decíamos Pancho, una aplicación de 5 usuarios que un gateway de pago. O sea, son dos universos completamente distintos. Y no es lo mismo tampoco un gateway de pago que las bases de datos, para que se den una idea, de Instagram o de Facebook. ¿Se entiende? O sea, ese tipo de factores se analizan cuando ustedes, que lo van a ver en la materia del año que viene, pero lo deberían de haber visto en una materia anterior a esta, se analizan cuando ustedes están analizando el dominio del problema. Exactamente. Ahora, ya que mostramos un poco de store procedures en diferentes motores, ¿sí? Mi idea era mostrar bien cómo crear en SQL Server un store procedure, ¿sí? Ahora les comparto de vuelta la pantalla. No, ¿esa no era? Ahora sí. Sí, volviendo a la base de datos nuestra de turnos, ¿sí? La idea es, dentro de su base, en la parte de programmability, en los store procedures, ¿sí? Botón derecho, nuevo store procedure, y ahí es donde tienen la estructura, donde le ponen un nombre, ¿sí? SP, listar personas. Luego definen parámetros, ¿sí? En SQL Server, las variables o los parámetros se preceden de una arroba mi parámetro, y luego, bueno, tienen que definir el tipo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, voy a definir un parámetro varchar, ¿sí? Y después tienen algunas sentencias que ya les sugiere este set no count on. Lo que hace es, cuando se ejecuta el store procedure, no da resultado de estado de ejecución, ¿sí? O sea, si les dice, se mostraron 50 filas, si le ponen el no count, directamente no le va a mostrar ningún resultado. Y luego pueden escribir sus consultas o su serie de consultas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, select asterisco from personas. Una vez que tienen creado ese store procedure, ¿sí? Deben actualizar el catálogo, ¿sí? Y ahí está nuestro store procedure que pusimos. Y fíjense que acá hice un store procedure para que vean nomás una prueba. Y luego, para su ejecución, tienen que abrir una nueva ventana de query y con el comando exec pueden ejecutar su store procedure. Personas. Espera el parámetro, ok. Le voy a mandar un blanco, ok. ¿Sí? Y ahí tienen la ejecución de su procedimiento almacenado. Lo mismo pasa para con las funciones, ¿sí? Funciones van a las funciones. En este caso, recuerden que ustedes van a trabajar con funciones escalares. Zoom. Sí. A ver. Si tenemos zoom de alguna manera. Claro, tengo una resolución muy alta. Ok.
La verdad que me mataste, como no uso Zoom. ¿Tendrá el Discord? Quiero ver que si no me equivoco del Discord, ahí me fijo si lo puedo hacer con el Discord. Fíjate, la verdad que no, nunca hice Zoom. A ver si hay algo de Zoom por acá. No. A ver, Con la herramienta de la lupa de Windows. ¿Vos me querés asesinar? Control más, hacele. Probá si Control más te funciona a vos. Control No, más, ¿no? Ah. no, Control no. ruedita, Will, tampoco. Ah, voy a tener que usar la lupa de Windows, que es horrible. No, ahí veo yo mientras te estoy buscando como... Sí, Ups. control de la ruedita amplía cuando escribís ahí en el SQL. Mientras estás escribiendo los select, firmware, todo eso. Mostrarle Uy, la consulta. qué lindo. Rompió todo Pancho. Acaba de romper producción Pancho. Acabo de mandarme el Tomó un Zoom. Perdón, Estamos bien, tenía el zoom hecho en un icono, solo había 5 o 6 píxeles nada más. Ah, pero sos extremista, Microsoft. No, bueno. Control, me dijeron, a ver, control. Cuando estés en modo edición ahí, abrite una consola de SQL. Acá. A ver, escribí algo, si haces control ruedita debería de sumarte. Sí, sí, eso se va a ver, sí. Sí, ese sí. El Ese resto... sí. El resto de la pantalla no, ¿sí? Bien. Van a crear una nueva función, ahí se ve mejor. No sé quién fue el ahí que... sí. Sí, ahí se ve. Ah, ok, bien. Por ejemplo, en respecto a la función, ¿sí? Yo les he dicho, hay uno de los ejercicios que dice calcular edad, ¿sí? Le voy a pasar como parámetro un DNI y voy a retornar un entero, ¿sí? De esa función. Voy a declarar una variable que se llame edad, que va a ser de entero, y luego, ¿sí? A esa edad le voy a asignar de personas la diferencia en años, si no me equivoco, que es así, entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Sí, después vamos a ver si no me comí algo en la sintaxis. ¿Sí? Y luego voy a retornar la edad. Esta sería una función que me va a devolver la diferencia en años entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Lo que les comenté el martes es que por lo general cuando son este tipo de funciones es bueno, por ahí en vez de trabajar con la fecha actual, poner una fecha de evaluación como parámetro. Entonces hacemos nuestra función versátil. Hacemos nuestra función versátil y podemos calcular la edad ahora, a la fecha de la venta de un producto, a la fecha de una oferta, a lo que sea, ¿sí? Son prácticas. Obviamente que esta diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación la tenemos que hacer para una persona. Por ende, deberíamos decir que el DNI, creo que era, DNI persona, sí, DNI persona igual a mi parámetro DNI. ¿Sí? Estas funciones, ¿sí? Como dateDiff o getDate, les mencioné el día martes, son funciones propias de SQL Server. Las van a tener tal vez con el mismo nombre o con distinto nombre en Postgres, en MySQL, en Firebird, sí, todos los motores traen un paquete, sí, creo que Mauro ya se los había mencionado. Bueno, a esas funciones hacíamos referencia. Una vez creada nuestra función, podemos, obviamente refrescando el catálogo, ver
nuestra función creada. Luego podemos, sí, estos son ventanas de consulta, así que puedo aprovechar acá. Podemos también utilizarlo, ¿sí? Personas. Y vamos a listar el DNI de la persona, apellido de la persona, nombre de la persona. Y luego, ¿sí? Podríamos trabajar con nuestra función, calcular edad, con el DNI de la persona, que eran los parámetros y la fecha actual. Get date, ¿sí? As edad. Sí, hasta que no reiniciase SQL Server, el no reconoce una función, pero existe, ¿sí? Dice que está. Y luego podremos ejecutar nuestra consulta y obtener nuestro resultado, ¿sí? Fíjense, también esa función nos sirve para utilizarla dentro del where. Recuerde que esa función devuelve un único valor porque es escalar. Entonces podríamos decir que la edad se encuentre entre 30 y 40 años, por ejemplo, ¿sí? Y así como la utilizamos, también podría llegar a ser que nuestra consulta, ¿sí? Podamos utilizarla ahí, en el group by, en varios lugares, ¿sí? La idea del uso de funciones es esto, es poder, imagínense, en la base de datos, ¿sí? Yo pongo la edad, no, pongo la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque con la fecha de nacimiento puedo obtenerlo. Hay uno de los ejercicios en el práctico, que es justamente sobre calcular edad, que si ustedes miran el código, esta edad es mentirosa. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es mentiroso? Puede ser que tenga solamente en cuenta los años y no el... Exactamente. Entonces, si yo nací en diciembre, me va a tomar como que yo ya cumplí años y en realidad no los cumplí. Entonces, en este caso, tienen que... Ahí sí hacer forma aritmética. La idea es que jueguen con eso un poco. Historia, puntos sobre estas. Muchos sobre fechas se suelen hacer funciones en la base de datos. Más que nada los momentos de ser, hay veces que tenés campos que son calculados, que no vas a andar poniendo en tu sistema que te haga el cálculo de algo que es calculable. ¿Se entiende? Entonces ahí directamente tenés las funciones en la base de datos que te hagan esas cosas. Entonces vos en los insert llamas a esas funciones, ya tenés las queries con esas funciones armadas, entonces ya está todo más simplificado. Y no tenés que andar metiendo lógica que es bastante sencilla o sea, bastante sencilla en el sentido de lógica que vas a utilizar más que nada en las queries de la base de datos ahí o para inserción, las tenés directamente ya en tu motor y ya está. ¿Alguno que tenga alguna pregunta, consulta? Yo ahora me voy a poner a investigar esto del error que tenía este alumno, a ver qué es. Ahí también otra de las que puede llegar a utilizarse también uso de funciones y llamado de funciones así. Algunos temitas con auditoría también se suelen hacer con funciones en la base de datos. Recuerden, todas estas cosas quedan a nivel base de datos. Entonces yo, por dar un ejemplo, estoy haciendo mi sistema y estoy haciendo, qué sé yo, updates en la base de datos o algo así, y detrás hay alguna función de auditoría o alguna cosa de auditoría que toma información y me registra en algún lado, se puede hacer también con funciones. Entonces,
queda todo siempre manejado por detrás de él y le da, por así decirlo, cierta manera más fácil a la aplicación de manejar ciertas cosas. También, chicos, si ustedes han hecho algún ejercicio y quieren mostrarlo y ver algo en particular, pueden, siéntanse libres de compartir pantalla y mostrar y analizamos cuál es el problema, ¿eh? Ahí, Mateo, ya te envié el link para que veas cuál es el problema que tenés o que le encuentres alguna solución. Recuerden que la idea nuestra es todo lo que puedan resolver por ustedes mismos es mejor, ¿sí? Si nosotros les damos la solución en la mano, no aprenden nada. Entonces, podemos ayudarlos a encontrar algo, pero lo que tienen que hacer ustedes es tratar de sentarse y resolver el problema, ¿sí? Así es mucho más sencillo y mucho más fructífero porque van a aprender por sus propios medios y no se lo van a olvidar más. Sí, yo igual estaba viendo, lo estuve viendo, lo estuve buscando. Y bueno, eso, hay uno que decía también que era lo del idioma, pero el idioma yo lo había cambiado. Y otro que ponía que directamente instale el que está en inglés. Y bueno, ahí instalé el de inglés directamente. ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste? Sí, ahí estaba leyendo lo que habían mandado. Ahí veo que está Carlos López. Eh, ¿Se te solucionó el asunto? ¿Pudiste instalarlo o seguís teniendo problemas?
Bien, Samuel, ¿qué te tira algún error o directamente no funciona? Mejor dicho, ¿no? ¿Te tira algún error grave o es un error como el que le tira a todos porque es otro PGadmin? Creo que el error típico que es por otro PGAdmin. Ah, ok, entonces, digamos, en realidad no es que no te deje restaurarlo, o sea, lo restaura, pero por alguna otra cuestión te da el mensaje de error. Si te creó las tablas y tienen datos, el restore lo hizo bien. Entonces era eso. Sí, está toda la tabla. Muchas gracias. Carlitos, eh, ¿descargaste la versión en inglés o seguís con el mismo asunto? Profe, a mí igual me tiene un error como de que no machea el lenguaje de un archivo SQL, algo así, como que sí o sí te tenés que descargarlo en inglés, creo. Sí, igual no tiene que ver con el idioma en que tengan el sistema operativo, sino el idioma base del sistema operativo. Sí, eso es algo eh, medio rebuscado que tienen los Windows, que el sistema operativo está en un idioma y después le pueden aplicar un paquete de lenguaje, pero el idioma original o el de base es, por ejemplo, inglés. Entonces, todas las aplicaciones que tienen que bajar es en inglés. Claro, sí, no, me lo quise instalar en español y no. Ahí lo estoy descargando en inglés. La otra vez que tuvimos traten de ponerse nombres, sí, que podamos identificarlos, sí. No sé quién es Hachazo, Harry el Piola, no, la verdad que no sé, Flex, hay otro, el Peluco, y no nos sabemos Profe. la bestia de los kilómetros, no sé cuál es, dónde está, ya voy tampoco. Ahí está, Hachazo era Walter Williams. Bien, Carlitos, ese es el error de conexión, o sea, no tenés ningún motor corriendo, ¿sí? Y ese es el error que te está tirando el SQL Server Management, o sea, el cliente del motor. Tendrías que fijarte si el servicio de SQL Server Express está corriendo. Si no está corriendo, es que tenés que instalar el motor, ¿sí? Todo digamos, la versión del motor en inglés. La última vez que nos fijamos y quisimos ejecutar el servicio le decía error 1067 en el cuando quería ejecutarlo. Claro, sí, pero no recuerdo qué versión estaba instalando él. La de 2014 creo. Claro, pero en inglés o en castellano. Estaba todo en inglés, me parece. A ver.
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Se pueden grabar las clases que vamos a ver ahora por Discord para subirlas en YouTube y que las tengamos todos? ¿Sí? ¿Sí? Por mí no tengo problema. Buenísimo. Ya la estabas grabando, me imagino. Ya lo estoy subiendo. No, la última vez no la grabé también. Ahora arranqué. Carlos, te mandé un mensaje al chat privado para que descargues el AnyDesk, a ver si puedo acceder y vemos de solucionar el problema.